Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Ventas y Negocios con su servidor Edgar Anguiano. Es un verdadero placer el poder recibirlos el día de hoy en este su programa Ventas y Negocios, en el cual pues se trata de aprender un poco más sobre lo que son las ventas, sobre lo que son los negocios de manera general. Pero el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Antes que nada quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales en Radio UPG en Facebook, en Twitter Radio UPG Oficial, en YouTube Radio UPG y en Instagram Radio UPG Oficial. Y obviamente nuestra página de radio en línea upg.mx, donde pueden ustedes encontrar el enlace para conectarse directamente y escuchar nuestros programas, que es radioupg.expressweb.com. Quiero dar las gracias a la sonrisa más famosa de Nuevo León, al señor Fernando Garza, rector de la Universidad Pedro de Gante, que es nuestra casa, a la que nos abre las puertas cada semana para poder transmitir este y otros muchos programas de interés general, y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. La verdad de las cosas, me siento sumamente complacido de estar por acá y quiero hacerles una cordial invitación a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina al 81 86 03 36 02 y 03 para que puedan ustedes plantear sus preguntas, igual a través de nuestras redes sociales, que puedan ustedes preguntar aquello que les resulte de interés, porque la verdad de las cosas, el tema que nosotros tratamos, el tema de ventas y negocios, es un tema sumamente amplio. Sin embargo, podemos abordar temas muy específicos y aclarar sus dudas de manera muy puntual para que ustedes puedan, pues obviamente, incrementar su conocimiento sobre el área o aclarar problemas específicos, atacar situaciones muy específicas. El día de hoy tengo un tema que en lo personal me resulta bastante interesante y que quiero pensar que, entre otros, el operador que está aquí conmigo en cabina y el equipo de servicio social que integra Radio UPG les va a resultar sumamente interesante, porque es hablar un poco sobre cómo trabajar con millennials y no morir en el intento. Y la verdad de las cosas es que, aun y cuando todos ellos no son millennials, ellos pertenecen a otra generación, la generación millennial, la generación Y, generación Y, ha sido sumamente vilipendiada y sin embargo son una generación sumamente valiosa que la verdad puede aportar muchísimo en prácticamente cualquier empresa. Y seamos honestos, cada día está creciendo más la cantidad de personas que integran esta generación, integrándose a lo que es el mundo laboral. Obviamente tarde o temprano vamos a tener que trabajar con ellos y tiene una particular importancia el saber cómo, no voy a decir lidiar, porque en realidad esto sería un término peyorativo, sería más bien cómo trabajar, cómo colaborar, cómo poder hacer que contribuyan de manera mucho más efectiva a lo que es el mundo de los negocios. Pero vamos a empezar por el principio. La primera pregunta es: ¿qué rayos es una generación? Porque la verdad de las cosas es que una generación puede estar comprendida de manera arbitraria en aproximadamente 20 años. Y existen distintas generaciones que pues estamos interactuando todavía. Algunos de ellos ya de salida, y no por una cuestión de que queramos que salgan, sino simplemente porque empiezan, pues valga la expresión, a extinguirse su vida natural por la edad que ellos en un momento dado tienen. Y vamos a hablar primeramente de una de las generaciones que aún todavía anda por ahí, que sería la generación más vieja que anda por ahí, que es la llamada generación silenciosa, que está comprendida entre el año de 1928 y 1945. No son tan grandes como uno los pudiera pensar. Es tan sencillo como esto. En mi caso particular, yo tengo 51 años. Mi madre, propiamente, pertenece a esta generación silenciosa. Es decir, la abuela de mis hijos pertenece a la generación silenciosa, puesto que mi madre nació en 1942. Mi padre, en paz descanse, nació en 1940. Es decir, la generación propiamente que todavía nacieron y les tocó nacer en el apogeo de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que la verdad para la mayoría de nuestros radioescuchas la Guerra Mundial puede ser algo sumamente lejano si se ve en términos cronológicos. Sin embargo, tuvo una afectación pues de manera directa sobre la generación de sus abuelos, o la generación en este caso de nuestros padres. ¿Qué características tiene la generación silenciosa? Número uno, instituciones muy fuertes, un gobierno pues férreo, pues una serie de tradiciones muy establecidas, un gran control sobre la vida del individuo. Esto es fundamental.
tú vas a ser abogado. ¿Por qué? Porque soy tu madre y yo digo que tú vas a ser abogado. Vas a ser abogado como tu papá, vas a ser abogado como tu abuelo, vas a ser médico como tu papá, vas a ser médico como tu abuelo. Fueron entrenados para agradar. Fueron entrenados para agradar, y con esto me refiero a que era impensable para esta generación protestar ante sus mayores, levantarle la voz a sus mayores, contradecir a sus mayores, era completamente inconcebible. Una enorme conformidad. Tienes este rol en tu vida, eres hijo de obrero y vas a ser obrero toda tu vida. Este tipo de situaciones, pues obviamente se pueden heredar. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, este tipo de creencias va evolucionando. Algo que es bien importante es que esta generación fue enseñada a no elegir o a no tomar riesgos. Sé de esta manera, no te arriesgues, juega sobre seguro. Sin que sea una crítica, mi padre en paz descanse, me decía, estudia para que puedas conseguir un buen trabajo, para que un día puedas tener una buena pensión. Una manera de pensar acorde con lo que a él le habían enseñado. La verdad de las cosas es que mi manera de pensar era diferente. Pensaba diferente, tomé una serie de riesgos que a final de cuentas valieron la pena. Y aquí, sin que tampoco sea crítica, he de decir que mi papá estaba por jubilarse a los 60 años y falleció a los 58. Entonces, todo aquello para lo cual él había sido entrenado, educado, los preceptos bajo los cuales había vivido toda su vida, no sirvieron literalmente para nada, puesto que su objetivo se quedó lejano de él, no pudo llegar a ello. Sin embargo, esta generación, pues todavía por ahí anda, existe pues una buena cantidad de gente, cada vez menos lamentablemente, pero que pertenece propiamente a esta generación. Entonces empezamos con la generación silenciosa, que va de 1928 a 1945. Algo que hay que destacar es que en esta generación la mujer estaba sumamente devaluada. La mujer estaba limitada a un papel secundario en la vida pública, en la vida personal. Su máxima aspiración era poder ser madre de familia. En ese entonces las carreras profesionales eran lo que en términos coloquiales se llama MMC, mientras me caso. Así de sencillo. Entonces, pues sí, la verdad la mujer estaba relegada. No fue sino hasta fue esta generación la primera en la cual recibió el voto la mujer. Tuvo oportunidad de poder votar. Entonces, ya ustedes se imaginarán cuán diferente no era propiamente esta generación a lo que es actualmente. Sería completamente inconcebible pensar en que la mujer no pudiera votar el día de hoy, porque lo hemos vivido así, y así ha sido siempre desde que estamos los que estamos escuchando esta estación. Van a ser pocas las personas en realidad que no les haya tocado que la mujer votara. Sin embargo, esto no era concebible en ese entonces. Y ya eso les puede decir mucho sobre cómo vivía propiamente esta generación. Luego brinquemos a la siguiente generación. La siguiente generación serían los baby boomers. Y este término es muy común, la verdad de las cosas, para lo que es los millennials, son las generaciones más recientes. ¿Y por qué? Porque simplemente se hace esa comparación de manera peyorativa, tratando de referirse a gente anticuada, ¿sí? A gente que no está en realidad en sintonía con lo que es el día de hoy, con lo que son las tendencias del día de hoy. Entonces, pues bueno, esta generación está comprendida entre 1946 y 1964. Es la generación de la posguerra, ¿sí? Obviamente, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se dio con el regreso de los soldados del frente de batalla, particularmente en Estados Unidos, se dio una enorme cantidad de nacimientos. ¿Por qué? Pues básicamente porque pues ahora sí que casi que los tenían amarrados, regresan a casa, y ¿qué se dedican a hacer en primera instancia? Bueno, pues a tener bebés. Y hubo una explosión, por eso se llama boom propiamente de la posguerra, hubo una enorme cantidad de nacimientos como tal.
eh, ellos fueron la primera generación que empezó a tener dificultades con la gestión del tiempo y el dinero. Es decir, empezaron a trabajar, tenían el dinero, pero no tenían el tiempo como para poder, eh, pues de alguna manera, eh, gastarlo propiamente. Tenían más educación, tenían mejor educación. Fueron la primera generación que tuvieron padres longevos. ¿Por qué? Pues la generación previa se les murieron bastante, ¿no? Entonces, esta generación es una generación en la cual, ¿a quién podríamos identificar dentro de la generación de los baby boomers? Por increíble que les parezca, podríamos incluir a Steve Jobs, podríamos incluir a Madonna, podríamos incluir a Hugo Sánchez. Estos personajes son baby boomers, están comprendidos por la generación de la posguerra, son parte de la generación de la posguerra. Ahora, ¿qué generación sigue? Ahí es una generación bastante interesante, y puedo decir que pertenezco orgullosamente a ella. Es la generación X, la generación que va de 1965 a 1980. Mi generación fue la generación de MTV, la generación del cambio radical, una generación que se ha distinguido por ser, pues, más responsables, preocupados, comprometidos. No todos, hay que destacarlo, porque la verdad existen ejemplares indeseables prácticamente en cualquier generación. Una generación no, el que tú pertenezcas a una generación no va a determinar realmente cómo eres, sino de lo que habla propiamente es de los valores que tiene en común tu generación. Entonces, sería importante el destacar que no todas las personas que pertenecen a una generación comparten estas características, si bien pueden ser indicadores específicos. Fuimos los primeros, mi generación fue la primera impulsora de la tecnología. A nosotros nos tocó vivir el cambio generacional en cuanto, eh, a que, pues de no tener prácticamente, o de vivir de la tecnología, en la tecnología analógica de los cassettes, de los discos, pasamos directamente a la tecnología digital, y nos tocó ser parte propiamente de ese cambio. He de destacar que en tiempos que la verdad de las cosas no quisiera recordar porque hace mucho que ocurrieron, a mí me tocó estudiar programación, y estudiando programación literalmente en pantalla verde, antes de la existencia de Windows, que la mayoría de nuestros radioescuchas no concibe una computadora sin Windows, o no concibe una computadora sin Internet, no conciben un mundo antes de Internet. Y la verdad es que a nosotros nos tocó literalmente tener un primer contacto con lo que fue la Internet, que se empezó a popularizar en México por allá de 1995, y nos tocó hacer ese brinco. En mi caso particular, bueno, puedo decir que pues siempre estuve muy relacionado con la tecnología, pero hablarle de computadoras o hablarle de Internet a alguien, tratar de explicarle en algún tiempo a mi padre qué era Internet, era una tarea titánica. O sea, ¿cómo le explicas a tu papá que las computadoras se comunican entre sí y que la gente publica páginas para publicar su propia información y que alguien la vea? Estábamos completamente en pañales en ese entonces. Google no era ni siquiera una posibilidad en ese entonces. Entonces ya ustedes podrán darse una idea bastante clara de cómo eran y cómo fue ese salto tecnológico. Fuimos los primeros en utilizar Internet y fuimos los últimos con el pelo largo. La verdad es que el pelo largo fue un poco una herencia de finales de los años 60, y ya posteriormente pues prácticamente se extinguió, aun y cuando sigue existiendo gente con pelo largo con tendencias muy diferentes. Nos tocó ver la llegada del disco compacto, de las computadoras, del DVD, el fin del VHS, el cassette y los discos de vinil. Fuimos una generación que nos tocó ver en muy poco tiempo, en un periodo de menos de 10 años, una inmensa cantidad de cambios en el área tecnológica. ¿Y a quién puedo mencionar dentro de esta generación X? Representantes de la generación X. Podríamos mencionar a Salma Hayek, podríamos mencionar a Guillermo del Toro, podríamos mencionar a Julia Roberts, dignos representantes de la generación X como tal. Brinquemos una generación adelante y lleguemos a la generación que nos ocupa, la generación Y, la generación Y, los millennials, los milénicos, o como ustedes le quieran decir, pero es la generación de la cual tanto hablamos y tan vilipendiada ha sido.
Esta generación está comprendida entre 1981 y 1996. ¿Qué características tiene la generación Y? Uno, son muy adaptables al cambio. El cambio ha sido una constante permanente en sus vidas, por lo tanto, resulta muy sencillo el poder adaptarse al cambio. La tecnología es una parte natural de sus vidas. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí. Existe la ubicuidad de que el mundo sin internet no es mundo, el mundo sin teléfonos celulares no es mundo. Hubo algunos representantes de esta generación, obviamente porque 1981 no está tan cercano como quisiéramos pensar, eh, que la verdad les tocó vivir todavía la salida de la tecnología digital. Sin embargo, su vida ha estado regida por la disponibilidad de una tecnología sumamente avanzada, una tecnología digital, una tecnología omnipresente, sin la cual es muy difícil vivir para ellos. Tienen una hiperconexión, todo el tiempo están conectados. Si vamos a ser sinceros sobre este particular, esa hiperconexión, ese flujo inmenso de información, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Anteriormente, las noticias llegaban por telégrafo, por teletipo, en ocasiones a través de radio. Sin embargo, hoy podemos ver imágenes en el momento que están ocurriendo las noticias en cualquier parte del mundo, dada la ubicuidad de los teléfonos celulares. El día de hoy, y platicaba con mi operador de cabina, llegué pues justo a tiempo para iniciar el programa. ¿Por qué? Porque hubo un accidente cerca de acá. Y la verdad es que con toda la hiperconexión yo no me vine enterando sino hasta mucho rato después de que había ocurrido un accidente. Perdón, desde la mañana. Eh, y vamos, todo el mundo estaba enterado, pues aparentemente menos yo, porque no había checado las noticias, cosa que es inconcebible para la mayor parte de esta generación, porque están totalmente conectados todo el tiempo a los sucesos más actuales. Tienen una enorme necesidad de autoexpresarse, tienen una inmensa necesidad de poder decir lo que piensan, y la verdad es que esta expresión ha generado pues grandes personas, no voy a decir aún grandes pensadores, pero sí grandes personas que tienen influencia sobre una enorme cantidad de otras personas. Adicionalmente cuentan con un enorme interés por la salud y el medio ambiente. Fueron los primeros que se dedicaron realmente a comer sano por la necesidad de comer sano, a cuidar el ambiente como tal, a buscar aquello que pues no es desechable, sino aquello que se puede utilizar una y otra vez. Los términos eco-friendly se volvieron completamente naturales para ellos. La ecología es importante para ellos por una razón muy sencilla. Saben perfectamente el impacto que puede tener sobre sus vidas. Ahora bien, una de las características que puede ser positiva o negativa es la necesidad que tienen por la inmediatez. Han desarrollado pues, una tolerancia mínima a los retrasos. ¿Por qué? Porque en su vida todo se ha dado de manera muy rápida, todo de manera inmediata. Actualmente es internet de 100 megabits, eh, pues de transmitir video en el momento, y la verdad cualquier cosa por debajo de eso se considera lento. Yo tuve el honor, o el dudoso honor más bien, de haber trabajado con enlaces de 36 kilobits, que es una fracción únicamente de la velocidad que en un momento dado tenemos, y se consideraba muy avanzado para la época. El día de hoy, un enlace de internet que pues raya sobre los 30-35 megabits se considera lento por esta generación. ¿Por qué? Simple y llanamente porque están acostumbrados a las altas velocidades, están acostumbrados a la inmediatez, están acostumbrados a que la información está disponible como tal. Ellos si van a consultar algún periódico, lo hacen en línea. No van a esperar hasta el día siguiente a recibir un periódico impreso para ver realmente las noticias. Entonces, la inmediatez es algo fundamental. Y yo creo que una de las características principales que tiene esta generación es el coleccionar experiencias en lugar de bienes. El tener un auto, el tener una casa, el utilizar ropa de marca pasó a un segundo término ante la importancia de poder conocer determinado lugar,
experimentar una cultura diferente, experimentar una comida diferente, experimentar diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, lugares y experiencias que nuestra generación, me incluyo, tal vez nunca pensó o nunca soñó en realidad en poder alcanzar. ¿A quién puedo mencionar dentro de esta generación? Pues podríamos mencionar a Miley Cyrus, podríamos mencionar a Ed Sheeran o podríamos mencionar a Malala. Eh, Estas personas son pues dignos representantes, y no hablo propiamente de la dignidad de su profesión o no, eso es aparte, sino dignos representantes en cuanto a las características propias que tiene la generación. Ahora bien, existen generaciones posteriores, como la generación Z, que va de 1997 a 2012, y la generación T, que va de 2013 a 2022. Si ustedes observan, los tiempos se han acortado para definir a las generaciones como tal. Ahora, ¿qué significa el que pertenezcamos a una generación o tal? Básicamente lo que traemos de carga en software, si lo vamos a llamar de esa forma, dentro de nuestros valores, dentro de nuestros usos y costumbres, o la manera en que evaluamos, la forma en que interactuamos con el resto de la gente. Y la verdad es que es importante en México porque de una población estimada hace un par de años de 103 millones de personas, el 29% estaba comprendido ya por la generación la generación Y, que vienen siendo los millennials. Entonces, obviamente, se trata de saber que son una parte creciente de la población que se está integrando a la población económicamente activa y que eventualmente va a tomar el control del mundo o de los negocios. ¿Por qué? Porque simplemente es su turno. ¿Pero qué se ha dicho sobre los millennials? Se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que no se comprometen, que no les importa nada, que el dinero no les importa, que utilizan la tecnología para todo, que tienen una alta rotación en los empleos o que no duran realmente los empleos, que tienen un attention span, o sea, un tiempo de atención muy corto, o que incluso son flojos, pero en realidad son tan diferentes al resto de las generaciones. Y aquí voy a entrar un poquito más en materia sobre estudios duros, sobre números duros, provenientes de un estudio realizado en 2015 por el IBM Institute for Business Value, que consideró una muestra de 1.784 empleados en 12 países y en 6 diferentes industrias. Y este estudio fue realizado por el Pew Research Institute. Y aquí lo interesante es, fue financiado propiamente por IBM, fue realizado por otro instituto, pero los hallazgos son sumamente interesantes. Y son muy interesantes porque hay muchas situaciones que pudiéramos pensar o que pudiéramos dar por hecho sobre determinadas generaciones que no necesariamente es así. En primer lugar, el 54% de los millennials, de acuerdo con este estudio, no entiende por completo la estrategia de negocios de su organización. ¿Es esto exclusivo de esta generación? No necesariamente. Y ahorita vamos a hacer la comparativa para darnos una idea un poco más clara. Si el 47% de la generación X dejaría su empleo actual por otro que le ofreciera más dinero y un ambiente de trabajo más innovador. ¿Sí? Estamos hablando de distintas generaciones. Y el 70% de los baby boomers piensa que su organización no está abordando la experiencia del cliente de forma efectiva. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, el 54% de los millennials no entiende por completo la estrategia de negocios de su organización. ¿Pero qué creen? El 58% de los baby boomers tampoco. Comparativamente, es mayor la cantidad de baby boomers que no entiende la estrategia de negocios de su organización que lo hace propiamente los millennials. Luego, el 47% de la generación X dice dejaría su empleo actual por otro que le ofreciera más dinero y un ambiente de trabajo más innovador. Pero ¿qué creen? El 42% de los millennials haría lo mismo. En pocas palabras, menos personas, menos millennials dejarían su empleo actual por otro que les ofreciera más dinero. Y por último, el 70% de los baby boomers piensa que su organización no está abordando la experiencia del cliente de forma efectiva. Y el 60% de los millennials piensa lo mismo. ¿Son realmente tan diferentes? Los números duros nos dicen que no. Los números nos dicen cosas muy diferentes. Pero hay que ver una cosa.
decía alguien por ahí que repite una verdad, repite una mentira suficientes veces y se va a convertir en una verdad. Y esto no necesariamente es así. Entra dentro de pues las ideas preconcebidas que nosotros podemos tener sobre prácticamente cualquier cosa, pero que afecta propiamente a esta generación. Y existen una serie de mitos sobre la generación Y, sobre los millennials, que yo creo que sería el momento adecuado para abordar y poder desmentir. El primer mito es que las metas de carrera y las expectativas de los millennials son diferentes a generaciones previas. Es decir, piensan de manera diferente, tienen objetivos diferentes, tienen expectativas diferentes. La realidad es que no hay evidencia significativa para poder afirmar esto. ¿Qué es lo que busca un millennial? ¿Qué es lo que le gustaría a un millennial? Generar un impacto positivo, ayudar a resolver retos sociales o retos ambientales, trabajar con un equipo que tenga diversidad cultural, sexual, de ideología, etcétera, trabajar para una gran empresa, y todos y cada uno de estos objetivos, todas y cada una de estas expectativas son comunes para todas las generaciones. Por lo tanto, este mito que dice que las metas de carrera y expectativas de esta generación son diferentes, simplemente no se sostiene. El segundo mito sería que los millennials requieren conocimiento constante y piensan que todos en el equipo deben recibir un trofeo. Y esta es una de las grandes mentiras que existen. ¿Por qué? Y eso se los puedo decir con conocimiento de causa. Mi generación, la generación X, fuimos los inventores a la medalla del segundo lugar o del trofeo de participación. En realidad, la generación Y prefiere tener un líder ético y justo, que sea transparente y que comparta información de manera sencilla, alguien a quien poder seguir, alguien que les pueda guiar, alguien que les pueda dar rumbo, alguien que sea consistente y confiable, que no únicamente los rija o que los guíe por organigrama, sino que tenga la capacidad de convencerlos de que el curso de acción que se está siguiendo es el mejor. Y algo que aquí puede ser contradictorio es que para ellos es poco importante tener un jefe que reconozca sus logros. Yo creo que a todos, en mayor o menor medida, nos agrada ser reconocidos en aquello que hacemos. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de poder vender nuestros logros, de poder buscar el reconocimiento, de poder quedarnos realmente con el crédito de aquello que estamos haciendo. Una, pues no voy a decir filosofía, aunque así se le llamó en su momento, era la llamada filosofía de la gallina, era un conjunto de ideas. Dice que cuando uno pone un huevo, hay que cacarearlo. ¿Por qué? Porque cada huevo cuesta trabajo. Entonces, el hecho de buscar un reconocimiento como tal todo el tiempo es inherente prácticamente a cualquier persona. Todos buscamos un reconocimiento, todos queremos un reconocimiento. La verdad es que no es exclusivo propiamente de esta generación. El mito 3 dice que los millennials son adictos digitales que hacen y comparten todo en línea sin respeto por límites personales o profesionales. La verdad es que esta generación interactúa mucho en línea, pero no significa que quieran todo virtual. Una característica que viene a echar por tierra esta creencia es el hecho de que prefieren un entrenamiento inicial cara a cara. Aprecian realmente el entrenamiento personal. Aprecian realmente el reconocer que alguien sabe más que ellos y que les puede enseñar. Pero por mucho que les guste la interacción digital, saben perfectamente que pueden absorber de mejor manera el conocimiento cuando este es impartido por un instructor realmente capacitado, que conoce realmente el tema y que puede guiarles, llevarlos de la mano hacia donde ellos quieren ir. Son capaces de separar lo personal y lo profesional al utilizar redes sociales. No todos lo hacen, y vuelvo a recalcar el hecho de que no por pertenecer a una generación significa que tengas que ser de esa manera. Existe gente imprudente, existe gente indeseable en cualquier generación. Existe gente indiscreta que eventualmente va a compartir lo que no debe compartir a través de redes sociales en cualquier generación. Sin embargo, buscan hacer una división, aunque esa división puede ser
pues un tanto, esa línea, por así decirlo, puede ser una línea un tanto gris, no está perfectamente definida. Eh, Algo que es importante destacar es que los millennials acceden a redes sociales por razones profesionales menos de lo que lo hace la generación X. Hace algunos años me tocó convivir con una persona a la cual literalmente tuve que regañar. ¿Por qué? Porque estaba compartiendo, era una persona que se dedicaba a las ventas y estaba compartiendo algo así como una especie de buscando conmiseración, diciendo es una verdadera tristeza llegar a fin de mes y ver mi cheque de comisiones tan flaco, etcétera, etcétera. Pero espérame, estás hablando de la empresa para la cual trabajas. Ese tipo de quejas las tienes que ventilar con la persona responsable, con tu jefe, con la empresa, con recursos humanos. No ventilarlo de manera pública porque obviamente eso puede traer consecuencias, porque de una u otra manera estás hablando de la empresa para la cual trabajas. Ahora la generación X utiliza más las redes sociales para comunicarse. Y hablo de redes sociales de tipo estático como lo pueden ser Twitter o Instagram, no tanto como las de comunicación punto a punto como lo podría hacer WhatsApp o Telegram, por ejemplo. El mito número 4 dice que los millennials, a diferencia de sus colegas mayores, no pueden tomar una decisión sin consultar a los demás. Como que se ha pensado, o sea, se nos ha hecho creer que requieren una aprobación de todo el mundo para poder tomar una decisión. Hace algunos años, el tristemente célebre Bill Cosby solía decir que no conozco la fórmula para el éxito, pero la fórmula para el fracaso es tratar de quedar bien con todo el mundo. En la realidad, la generación Y no pide más consejo de lo que hace el resto de sus colegas, independientemente de cuál sea su generación. Normalmente dicen tomar mejores decisiones cuando más gente aporta su opinión. Valoran la experiencia, valoran el conocimiento y valoran la aportación que pueden tener personas de otras generaciones con respecto a aquel asunto que les aqueja. 2/3 de los empleados de la generación X hacen lo mismo. En pocas palabras, están montados prácticamente en el mismo barco. No son diferentes de manera sustancial a lo que sería otras generaciones. Normalmente piensan que sus líderes están mejor calificados para tomar decisiones de negocios. Reitero, valoran la experiencia, valoran el conocimiento. Suele decir un antiguo dicho mexicano que nomás por como agarra el taco se conoce al que es dragón. Y la generación Y es capaz de reconocer a quien sabe más que ellos, quien tiene mejor conocimiento, aun y cuando puedan tender a retar usos, costumbres o formas establecidas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque están deseosos de poder generar un cambio. Normalmente los baby boomers es una generación que busca menos consenso y son escépticos sobre si su jefe sabe más, aunque la verdad de las cosas, si nos ponemos a pensarlo a estas alturas del partido, los baby boomers difícilmente van a tener un jefe considerando la edad que tienen. El mito número 5 indica que los millennials saltarán a un nuevo empleo fácilmente si el que tienen no satisface su pasión. Esta es una canción muy común. Es un hecho que cambian de empleo por las mismas razones que cualquier otra generación. Y sería extraño, sería raro, sería sumamente inusual que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque todo el mundo al final de cuentas busca ganar más, busca trabajar en un ambiente creativo, busca asumir más responsabilidad, busca avanzar en su carrera, busca hacer algo que les apasione, algo que les guste, algo que les llene, algo que pues les pueda hacer sentir mucho más plenos. Tener un impacto positivo social o ambiental o tener mayor seguridad. De todas estas razones que yo acabo de mencionar, todas son compartidas prácticamente por cualquier generación. Alguien me decía por ahí, si quieres formarte en la fila más corta del mundo, fórmate en la fila donde están aquellos que piensan que les pagan más de lo que merecen. Todo el mundo aspira a ganar más, a tener más, a ser mayormente reconocido, a trabajar en un ambiente retador, en un ambiente creativo, en un ambiente que estimule su creatividad, que estimule realmente un crecimiento profesional, hacer algo que realmente les agrade. ¿Por qué quisiera yo estar en un empleo que no me gusta? ¿Solo porque me pagan muy bien?
En algunos casos pudiera ser, sin embargo, ¿cuánta felicidad me va a aportar ese conocimiento si lo que hago no me satisface? Obviamente buscando tener un impacto positivo en lo social o en lo ambiental y sobre todo tener mayor seguridad. El tener mayor seguridad tiene varias aristas que vale la pena mencionar. Hace hace poco más de 30 años tuve yo el gusto de compartir con una persona, no voy a mencionar nombres, eh, que estudiaba la carrera de ingeniero, ingeniero administrador de sistemas en ese entonces. Estaba por graduarse y, y pues estaba a la búsqueda de un empleo. No consiguió realmente un empleo que le satisfaciera. Era un tanto peleado los trabajos en el área de sistemas en ese entonces. Empezó a trabajar en un área pues relacionada con sistemas, pero más bien hacia el área educativa, que no le hacía mucho sentido, que no le gustaba mucho. Resulta que uno de sus padres iba a jubilarse, empleada federal, empleada del magisterio, y como se iba a jubilar, le dijo a esta persona, ¿cómo ves? Te puedo heredar la plaza. Esta persona me lo consultó, no me voy a olvidar de ello, se acercó a mí y me dice, oye, ¿cómo ves esta situación? Bueno, es que no tendría nada que ver con lo que realmente estudiaste, ¿no? No, pero es un trabajo seguro. Digo, ok, si consideras que el trabajo que yo tengo, en ese entonces yo trabajaba para Cemex y trabajaba por honorarios. Digo, si consideras que el empleo que yo tengo no es un trabajo seguro, pues bueno, no sé realmente qué lo va a hacer. No, es que en realidad yo puedo entrar ahí y no me van a despedir nunca, ¿no? Ok, perfecto. Digo, tú decides, no me parece que sea lo ideal y yo creo que te vas a estancar. A 25 años de distancia, después de que ocurrió eso, sigue trabajando en un empleo que paga muy poco, que paga por debajo de los 10,000 pesos mensuales. Un empleo en el cual nunca le despidieron, que fue un trabajo seguro, pero seguro que nunca le alcanzó para nada, seguro que se desactualizó por completo, seguro que nunca pudo crecer de manera profesional y seguro que nunca se sintió feliz. Alguien me decía que de pronto una zona de confort se siente algo así como pan duro, pero seguro, y eso es un problema importante. Hallazgos interesantes de este estudio fueron que hay cosas que los millennials no entienden completamente. La estrategia de su organización, las expectativas de la organización hacia la persona como empleado, lo que quieren los clientes y la marca de la organización. Eh, Todas las generaciones piensan que la experiencia del cliente es mala y que podría mejorar. Y es aquí donde entramos ya realmente en la materia de ventas. El 65% de los millennials de la generación X mejoran las calificaciones de su organización utilizando redes sociales para involucrarse con los clientes. Saben de la importancia que las redes sociales tienen para mejorar la experiencia del cliente, obtener retroalimentación de manera inmediata, y es donde la inmediatez a la cual están acostumbrados cobra un valor importante. El 56% de los baby boomers aprecia el alcance que las redes sociales pueden tener en alcanzar una mejor relación con sus clientes. Y la verdad es que todos lo hacemos en mayor o menor forma. Ahora bien, puede ser difícil apreciar cómo las redes sociales pueden utilizarse para resolver deficiencias en la experiencia del cliente. Ahora, todo esto que estamos mencionando es hablar directamente de tecnología. Tecnología que es algo completamente natural para la generación Y. Otro hallazgo es que los empleados de todas las edades han acogido la revolución tecnológica. Saben perfectamente que la tecnología es sumamente importante, pero coinciden en algo, que las empresas son muy lentas en implementar nuevas aplicaciones de esa tecnología. Ahora, únicamente, eh, únicamente el 4%, perdón, únicamente el 4% de los millennials piensa que su organización no tiene problemas implementando nuevas tecnologías. O sea, el 96% piensa que su organización tiene problemas implementando nuevas tecnologías. Y normalmente los inhibidores de esta implementación de nuevas tecnologías es la complejidad, la falta de visión o la falta de tablas o conocimiento de los líderes. Ahora, esto puede ser muy importante
porque pues la generación X está en posición de ser o convertirse en muy poco tiempo en líderes de acuerdo con pues la curva de aprendizaje, la curva de mortalidad. Lamentablemente tenemos que decirlo así, están muy cerca de convertirse realmente en los líderes de industria, los líderes de comercio que van a ser los que van a regir nuestros destinos. Ahora, ¿de qué manera podemos trabajar para integrar a la generación Y dentro del trabajo diario? Pues número uno, hay que enfocarse en lo individual. ¿Por qué? Porque estamos contratando personas, no estamos contratando una generación. Cuando ustedes ven un anuncio en una bolsa de trabajo, no se dice, se solicita generación para trabajar. No, estamos buscando a una persona, a un candidato, a alguien que destaque de la multitud. Estamos tratando con personas. Hay que dejar de lado los estereotipos. Es que los millennials son de determinada manera. Es que todos son así. No es cierto. Es como aquel dicho que decía que es que todos los hombres son iguales. Y no es cierto. No todos los hombres son iguales. Hay algunos que son peores. Hay que ser muy claro con respecto a los entregables. Esto es clave. Esto es fundamental. ¿Qué esperas que te entregue una persona como trabajo? ¿Esperas que cumpla con una cuota de ventas? ¿Esperas que cumpla con una cuota de producción? ¿Esperas que cumpla con cierto nivel de productividad? Si tú eres muy claro referente a cuáles son los indicadores que se van a utilizar para medir la productividad de una persona, estás del otro lado. Porque si se los haces ver desde un principio, esta persona lo va a poder utilizar a su favor. Utilizar criterios justos y transparentes para evaluar. No vale la discrecionalidad, no vale el pensar de una manera hoy y pensar de una manera diferente mañana. Es importante la congruencia. Algo que es importante destacar es que el uso de la tecnología para esta generación no puede suprimirse. No puedes esperar que manejen las cosas a mano. No puedes esperar que dejen de lado la innovación tecnológica o que a sabiendas de que existen herramientas que pueden facilitar su trabajo, simplemente tú sigas trabajando como se trabajaba hace 20 o 30 años. Lo he mencionado en varios programas. Las ventas no son lo que solían ser. Los negocios no son lo que solían ser. ¿Por qué esperas seguir trabajando de la misma manera que trabajabas hace 20, 30 o 40 años cuando el mundo es un mundo completamente diferente a lo que era en ese entonces? Algo que es importante es retroalimentar de forma asertiva y personal. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no puedes generalizar, no puedes tomar propiamente una receta de cocina, sino ver de manera individual a cada persona. Destacar las cosas que son destacables, hacer recomendaciones sobre las cosas que son mejorables, pero siempre de una manera objetiva, no refiriéndose a la persona, sino refiriéndose propiamente a sus habilidades. En realidad yo creo que este tipo de gestión nos beneficiaría mucho en cualquier nivel, no únicamente orientado a esa generación en específico. Ahora, ¿cómo empezamos con una situación de este tipo? ¿Cómo podemos arrancar para poder implementar algo por el estilo? Primeramente, es necesario hacer un mapa de estrategia de talento en fases. No puedes llegar y de la noche a la mañana implementar un cambio que vaya a cambiar de forma radical la manera en que has trabajado, sino que tiene que haber un cambio gradual. Tienes que establecer cómo vas a manejar el talento. ¿Por qué? Porque el talento va a venir llegando en etapas, va a venir llegando en oleadas. Es importante establecer cuál es el estado actual, evaluar cuál es el estado actual, establecer una base y poder identificar qué cosas se tienen que mejorar. Obviamente las organizaciones requieren planear cómo aprovechar las condiciones o las capacidades más bien digitales nativas de esta generación. Si esta generación trabaja mejor con tecnología y la tecnología está a tu alcance, no limites el crecimiento de las personas solo porque no entiendes esa tecnología. Steve Jobs solía decir que es un error traer a gente nueva a tu empresa para decirle cómo trabajar, sino que hay que traer gente nueva a tu empresa para que ellos te digan cómo debes trabajar. Obviamente existen distintos niveles de puestos en los cuales vas a tener distintos niveles de personas y por razones obvias esa gente necesita ser guiada para poder crecer de mejor forma. De ahí la importancia de las fases de desarrollo de talento. Los factores a cambiar que pueden incluirse deben ser la compensación, ¿sí?
la flexibilidad del espacio de trabajo. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia, es fundamentalmente cómo los espacios de trabajo se volvieron completamente flexibles. Hay enormidad de edificios que están completamente solos. ¿Por qué? Porque descubrimos algo que, que en México se pensaba que no podía aplicarse, y eso es el home office. Y la verdad es que el home office ha demostrado ser sumamente útil, sumamente flexible y que incrementa la productividad enormemente. Tan es así que se tuvo que legislar sobre ello para poder establecer condiciones como el derecho de desconexión y los apoyos que se requiere dar a las distintas personas que trabajan desde su casa. Cosas como una cultura colaborativa e innovadora, el uso de la tecnología, estilos gerenciales, habilidades, entrenamiento, son factores que tienen que incluirse para poder enfocarse en los aspectos individuales. Ahora, ¿cómo fomentamos una cultura colaborativa? Primeramente hay que utilizar la escalera de 3 peldaños de Gilbert. Y si ustedes no saben a qué se refiere esto, y esto no es propiamente una clase, imagínense lo siguiente. Imagínense que están ustedes en una escalera que tiene 3 peldaños y ustedes están en el peldaño del medio. Aspiran a subir al escalón que sigue, que es el siguiente puesto, y se preparan para tomar ese puesto, pero al mismo tiempo están preparando a la persona que está en el escalón de abajo de ustedes para poder tomar su puesto. ¿Por qué? Simple y llanamente porque cuando ustedes avancen al siguiente puesto, alguien va a tener que hacer lo que ustedes hacían y ustedes no pueden regresar a ese momento. Entonces, al momento de que una persona asciende, la otra persona asciende, y esto obviamente genera un círculo virtuoso que favorece que varias personas crezcan dentro de la organización y la organización crezca. Hay que mantenerse abierto a nuevas ideas. Hay que destacar que el mantenerse abierto a nuevas ideas no significa que todas las ideas se van a implementar. Tenemos que estar muy conscientes de cuáles son los límites para poder tomar las decisiones y adoptar nuevas tecnologías de colaboración en línea, que eso es fundamental. La verdad es que estamos muy conscientes de la forma en que puede la tecnología ayudarnos a poder ser mucho más productivos. Hay que asegurarnos de que todas las personas tengan el reconocimiento adecuado. Pero ¿cómo empezamos? Primeramente hay que designar a una especie de líder senior, algo así como un zar de la colaboración, y tener programas de colaboración interna. La verdad de las cosas es que los programas de colaboración interna pueden ser tan simples como un buzón de sugerencias, siempre y cuando este buzón de sugerencias se aplique, se lea y no sea simplemente una caja de acrílico en la cual se ponen papeles. El cambio sustentable requiere obviamente de un cambio de liderazgo. Cuando hablamos de ventas, es importante hacer del servicio al cliente una prioridad, aplicar nuevas tecnologías y manejarlas de la manera adecuada, porque si no se trabajan de la manera adecuada pueden tener un efecto inverso. Y obviamente ser transparentes sobre los retos que se tienen con respecto a la atención a clientes. Al final de cuentas, la generación Y es una generación sumamente valiosa, es una generación que puede aportar muchísimo, es una generación altamente tecnificada, que puede aportar una ventaja competitiva, incrementar la productividad y un ambiente de trabajo mucho más eficiente. Pero algo que es bien importante es que esta generación está tomando una parte activa en lo que es los negocios y en lo que es las ventas. Quiero darles las gracias el día de hoy por habernos acompañado en este programa de ventas y negocios. Espero que les haya resultado interesante el tema. Quiero dar las gracias a nuestro rector, al señor Fernando Garza, director de la Universidad Pedro de Gante, que es nuestra casa y que la que nos abre las puertas cada semana para llevarles a ustedes este programa, y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, e invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Radio UPG, en YouTube y en Facebook, y en Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram, y por supuesto en nuestra página de radio en línea upg.mx o bien a través de radio upgexpressweb.com. Quiero hacerles una cordial invitación a que me sigan en mi página edgaranguiano.com o Edgar Anguiano Oficial en Facebook e Instagram, y también que visiten mi página Metaventas Más Allá de la Venta, donde pueden encontrar mucha más información sobre los distintos libros que he escrito sobre negocios y sobre todos los programas de capacitación, coaching y consultoría personalizados para cada empresa que podemos desarrollar y podemos aportar un valor adicional para cada una de las empresas que trabaja con nosotros.
Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Edgar Anguiano. Nos vemos aquí la próxima semana en Ventas y Negocios a través de Radio UPG.